Hay historias que no fueron borradas, fueron encerradas, no porque sean falsas, sino porque son demasiado peligrosas para permanecer a la vista. Imagina descubrir que un detalle ignorado, un fragmento olvidado y cubierto de polvo en archivos antiguos, tiene el poder de poner patas arriba todo lo que crees sobre quiénes somos, de dónde venimos y por qué el mundo funciona de la manera en que funciona. ¿Y si te dijera que esa historia existe y que nunca has oído hablar de ella por un motivo muy específico? Durante siglos se nos enseñó a mirar el pasado como una línea predecible, organizada, casi confortable. Reyes, fechas, guerras, tratados. Pero, ¿y si esa línea estuviera equivocada desde el principio? Y sí, muy por debajo de las narrativas oficiales, existiera una capa oculta de acontecimientos, decisiones y descubrimientos que nunca debieron salir a la luz, no por casualidad, sino por una elección consciente. Pocos lo saben, pero existen registros históricos reales que simplemente desaparecen después de determinado periodo. No son mitos, no son leyendas. Son documentos citados y luego silenciados, como si alguien hubiera decidido, en algún momento, que cierta información no podía sobrevivir a la mirada del público. ¿Qué había en ellos? ¿Qué tipo de verdad exigía tanto control? En regiones remotas, lejos de los circuitos turísticos y de los focos académicos, arqueólogos independientes encontraron vestigios de culturas que no deberían haber existido en aquella época. No encajan en la cronología aceptada, no siguen el patrón tecnológico esperado. Y curiosamente, casi todos esos hallazgos terminan clasificados como anomalías, un término elegante para algo que no se quiere explicar. Pero hay algo aún más inquietante. Esos vestigios, repartidos por diferentes continentes, comparten símbolos casi idénticos, marcas que atraviesan océanos y épocas, como si alguien estuviera intentando dejar pistas para el futuro. No para todos, solo para quienes estuvieran dispuestos a ver más allá de la superficie. Ahora, piensa conmigo. ¿Y si la historia que aprendimos no fuera una reconstrucción honesta, sino una edición? Un recorte cuidadosamente elaborado para sostener una narrativa específica de poder, origen y autoridad. ¿Quién se beneficiaría de eso? Y, más importante aún, ¿quién sería amenazado si esa edición fuera desmantelada? Existen textos antiguos, preservados fuera de los cánones oficiales, que describen acontecimientos globales de una forma radicalmente diferente. No hablan solo de reyes e imperios, sino de ciclos, colapsos intencionales y reinicios forzados de la civilización. Textos tratados como apócrifos, no por falta de evidencia, sino por exceso de impacto. Lo más perturbador es darse cuenta de que estas historias no entran en conflicto entre sí. Al contrario, encajan como piezas de un rompecabezas prohibido. Una narrativa paralela, coherente, inquietantemente lógica. Y cuanto más unes las piezas, más difícil se vuelve aceptar la versión oficial como completa. Tal vez el mayor truco de la historia no haya sido mentir, sino convencer a generaciones enteras de que no había nada más que ver, que todas las grandes respuestas ya habían sido encontradas, que el pasado estaba resuelto, porque una mente satisfecha no busca una mente inquieta. Si hay, y si estás sintiendo ahora esa incomodidad, esa extraña sensación de que algo no encaja, debes saberlo. No es coincidencia. Es el mismo desasosiego descrito por estudiosos que se acercaron demasiado a una verdad que lo cambia todo. La pregunta no es si esta historia oculta existe. La pregunta es, ¿qué sucede cuando finalmente la ves? Nada de esto comienza con una gran explosión de revelaciones. Comienza en silencio, en notas al pie ignoradas, en mapas antiguos clasificados como imprecisos, en excavaciones interrumpidas rápidamente por falta de presupuesto. Así es como la historia oculta se protege, no llamando la atención. Porque lo que no se ve, no se cuestiona. Cuando analizamos estos registros olvidados, emerge un patrón inquietante.
Civilizaciones consideradas aisladas demuestran un conocimiento avanzado de astronomía, ingeniería y geografía global, no como excepción, sino como norma. El problema no es la evidencia, existe. El problema es admitir lo que implica. Algunos de estos pueblos describen el pasado no como un progreso continuo, sino como una secuencia de caídas deliberadas. Hablan de eras borradas, de conocimientos heredados y luego prohibidos, no como castigo divino simbólico, sino como consecuencia directa de elecciones humanas, decisiones que habrían redefinido quién puede saber y quién debe solo obedecer. Lo más curioso es que estos relatos surgen siempre después de grandes rupturas históricas, colapsos que oficialmente se atribuyen a guerras o desastres naturales. Pero en los textos paralelos, la causa es otra, el miedo a que ciertos saberes se volvieran imposibles de controlar. Cuando el conocimiento amenaza la jerarquía, la historia cambia de versión. Existen lugares específicos mencionados repetidamente en estos documentos, no como centros de poder, sino como puntos de preservación. Lugares donde algo fue guardado, sellado, oculto, no un simple objeto físico, sino un entendimiento profundo sobre ciclos humanos, conciencia colectiva y organización social. Algo que, si fuera redescubierto, desmantelaría estructuras enteras. Estos lugares no aparecen en los libros escolares, están fuera del radar turístico. Muchos se encuentran en regiones consideradas sin relevancia histórica, coincidencia, o una estrategia antigua que aún funciona, porque cuando nadie mira, nadie pregunta, y cuando nadie pregunta, el silencio permanece intacto. Investigadores que intentaron conectar estas pistas relataron presiones sutiles, no amenazas directas, sino puertas cerradas, financiamientos cortados, reputaciones cuestionadas. Siempre el mismo guión: desacreditar antes de que la pregunta gane fuerza. Al fin y al cabo, una teoría aislada es fácil de ridiculizar. ¿Un patrón global? No. Y entonces surge el elemento más perturbador, a la convergencia con narrativas bíblicas poco exploradas, no en los pasajes más conocidos, sino en los entrelíneas, en los silencios, en genealogías extrañamente interrumpidas, como si el texto también hubiera pasado por ediciones cuidadosas a lo largo de los siglos. No se trata de religión, se trata de estructura, de quien define el comienzo, el medio y el final de la historia, porque quien controla el pasado moldea el futuro sin necesidad de alzar la voz. Basta con enseñar una versión incompleta y esperar que nadie lo note. Tal vez por eso nunca oíste hablar de esto en la escuela, ni en los grandes documentales, ni en los libros más vendidos. No porque sea irrelevante, sino porque es demasiado grande para ser liberado sin consecuencia. Y ahora que este escenario empieza a formarse frente a ti, una pregunta se impone con una urgencia silenciosa: ansí, todo esto fue ocultado durante tanto tiempo. ¿Qué exactamente estaba alguien intentando proteger o esconder? En algún punto, la historia deja de ser solo un registro de lo que ocurrió y pasa a ser un mecanismo de control. No es una afirmación hecha a la ligera. Es una conclusión que surge al observar quién decide lo que entra, lo que sale y lo que nunca debe discutirse, porque toda narrativa oficial lleva escondida la firma de quien la autorizó. Existen archivos antiguos que no están en museos ni en bibliotecas públicas. Están bajo custodia privada, accesibles solo a círculos restringidos. Fragmentos de crónicas, relatos de viajeros, listas de ciudades que no aparecen en ningún mapa. Cuando se comparan, estos textos describen sociedades altamente organizadas que existían antes de lo que debería ser posible, según la línea temporal aceptada. Estas sociedades no son retratadas como primitivas. Al contrario, son descritas como poseedoras de un entendimiento profundo sobre la energía, los ciclos naturales y el comportamiento humano colectivo. No tecnologías en el sentido moderno, sino algo quizá más peligroso: un conocimiento aplicado a la organización de la realidad social. El detalle más intrigante es que estos relatos cesan abruptamente, como si,
de una generación a otra, alguien hubiera decidido que esa memoria debía ser interrumpida, no por olvido, sino por decreto. El silencio no fue accidental, fue construido. En algunas regiones del mundo, tradiciones orales sobreviven al margen de la historia escrita, historias transmitidas en secreto, solo entre iniciados. Cuando se analizan con cuidado, resuenan con los mismos acontecimientos descritos en esos documentos ocultos, en las mismas caídas, las mismas advertencias, la misma sensación de que algo salió muy mal y fue encubierto. Estas tradiciones hablan de un punto de ruptura, un momento en el que el conocimiento dejó de compartirse y pasó a ser administrado, no para proteger a las personas, sino para proteger sistemas de poder. Porque una población que entiende los ciclos de la historia no acepta fácilmente repetirlos. Y aquí surge una paradoja inquietante. Cuanto más se analizan estas pistas, más apuntan a la idea de que la humanidad ya estuvo en un nivel de conciencia colectiva mayor que el actual, no en tecnología visible, sino en entendimiento. Un tipo de avance que no deja ruinas fáciles de identificar, solo consecuencias profundas. Esto explicaría por qué ciertos periodos históricos parecen reinicios forzados, como si alguien hubiera pulsado un botón de reinicio cultural. Nuevos dioses, nuevas lenguas, nuevas leyes, pero siempre reaparecen los mismos patrones de control, como sombras familiares. Nada de esto se enseña como posibilidad, porque admitirlo exigiría reconocer que no estamos en la cima de la civilización. Quizás solo estamos en otro ciclo más, y los ciclos son peligrosos para quienes se presentan como definitivos. Si esta idea te provoca incomodidad, está cumpliendo su función, porque el siguiente paso en esta historia oculta no habla solo del pasado, habla directamente del presente, y quizá explique por qué ciertas decisiones globales parecen repetirse con una precisión perturbadora. Llega un momento en que todas estas pistas dejan de parecer fragmentos sueltos y comienzan a formar un dibujo reconocible. No es cómodo, porque lo que surge no es solo una historia alternativa del pasado, sino un espejo inquietante del presente, como si estuviéramos siguiendo un guión antiguo, escrito mucho antes de que naciéramos. Cuando se observan decisiones globales que moldearon civilizaciones enteras, se percibe algo extraño. Rara vez son reacciones. Son anticipaciones, movimientos realizados antes de que la crisis se vuelva visible, como si alguien supiera exactamente lo que vendría después. Ese tipo de precisión no nace del azar, nace del conocimiento de patrones. Los textos ocultos hablan precisamente de eso, de ciclos previsibles, de ascenso, exceso, colapso y reconstrucción, no como fatalismo, sino como una antigua ciencia social, un entendimiento profundo del comportamiento humano en masa, capaz de prever cuando las sociedades se vuelven vulnerables y fáciles de conducir. En una de estas descripciones, se menciona un tiempo de distracción total, un periodo en el que la humanidad estaría rodeada de estímulos constantes, información excesiva y sensación de libertad, mientras decisiones fundamentales serían tomadas lejos de la mirada pública. El objetivo no sería el control por la fuerza, sino por la saturación. Lo más perturbador es darse cuenta de lo familiar que suena todo esto, porque cuando todo compite por la atención, nada se cuestiona realmente, y cuando nadie cuestiona, estructuras antiguas pueden reactivarse sin resistencia. El pasado no necesita repetirse de la misma forma, a menos hasta con repetir el efecto. Estos registros describen élites que no se veían a sí mismas como gobernantes comunes, sino como administradores del ciclo, personas convencidas de que el mundo necesitaba ser guiado, incluso si eso exigía ocultar verdades consideradas demasiado peligrosas para la mayoría. No villanos caricaturescos, sino convicciones frías y calculadas. Es aquí donde muchas narrativas bíblicas adquieren otra capa, no como profecías místicas aisladas, sino como advertencias históricas codificadas. Avisos sobre concentración de poder, manipulación del conocimiento y la ilusión de seguridad antes de la caída. Textos que no dicen todo directamente,
pero dicen lo suficiente para quien sabe leer. El silencio en torno a estas interpretaciones no es coincidencia, porque desplazan el foco de lo sobrenatural a lo estructural. No preguntan solo qué va a pasar, sino quién se beneficia cuando pasa. Y esa pregunta es extremadamente incómoda. Tal vez por eso tantas personas sienten que algo está fuera de lugar hoy, incluso sin saber explicar qué. Una sensación difusa de repetición, como si se estuvieran tomando decisiones sin consulta, como si el futuro estuviera siguiendo rieles demasiado antiguos para ser coincidencia. Y si esto es verdad, entonces la historia oculta no es solo un registro enterrado, es un manual, aún en uso. La pregunta que lo cambia todo es: ¿somos conscientes de este ciclo? ¿O estamos a punto de atravesar, una vez más, el mismo punto de ruptura? Existe un detalle que casi nunca se menciona cuando se habla de estos ciclos antiguos. Algo pequeño a primera vista, pero decisivo. En todos los relatos preservados, los fragmentos históricos, en las tradiciones orales y en las narrativas bíblicas menos exploradas, siempre hay un momento en que el ciclo podría haber sido interrumpido, un punto de elección, y casi siempre es ignorado. Estos registros no describen la caída como inevitable. Al contrario, hablan de advertencias claras, señales reconocibles, mensajes dejados para quienes estuvieran atentos. El problema nunca fue la falta de aviso, fue la negativa colectiva a creer que el aviso era real, porque aceptar la advertencia exigiría cambiar comportamientos profundamente arraigados. En algunas culturas olvidadas, ese momento era llamado el tiempo del velo, un periodo en el que la verdad aún era accesible, pero comenzaba a ser distorsionada, no borrada, diluida, mezclada con distracciones, promesas fáciles y narrativas confortables, hasta que la esencia se perdía sin que nadie percibiera exactamente cuándo ocurrió. Lo más inquietante es que estos textos describen reacciones humanas casi idénticas a las actuales. Confianza excesiva en estructuras frágiles, dependencia de autoridades distantes, desprecio por señales que no encajan en la visión oficial, como si la psicología colectiva no hubiera cambiado en milenios. Solo el escenario. Hay pasajes específicos que sugieren que el verdadero poder nunca estuvo únicamente en ejércitos o riquezas, sino en el control de la percepción. Quien define qué es posible, qué es aceptable y qué es absurdo, gobierna sin necesidad de mostrarse, porque una mente limitada no intenta atravesar fronteras que cree que no existen. Por eso ciertos conocimientos siempre reaparecen disfrazados como metáforas, como mitos, como textos simbólicos, no para engañar, sino para sobrevivir, porque aquello que se dice de forma directa puede ser destruido. Aquello que está codificado atraviesa eras esperando al lector adecuado. Algunos estudiosos creen que estamos viviendo exactamente ese tiempo del velo descrito en los registros antiguos, un periodo en el que todo parece accesible, pero casi nada se comprende en profundidad, donde la información es abundante, pero el discernimiento es escaso, y donde cuestionar se vuelve más peligroso que obedecer. Estos textos afirman que el colapso no comienza con una destrucción visible, sino con inversiones sutiles. La verdad tratada como una amenaza, la mentira presentada como protección, la libertad redefinida como concesión. Cuando esto ocurre, el ciclo entra en su fase irreversible, a menos que algo externo intervenga. Y aquí surge el punto más delicado de toda esta historia oculta, porque, según esos registros, en ciclos anteriores hubo intervención, no divina en el sentido místico popular, sino humana. Pequeños grupos que reconocieron el patrón e intentaron actuar antes de que fuera demasiado tarde, fracasaron al menos oficialmente. Sus nombres no están en los libros. Sus intentos solo son recordados como herejías, rebeliones, sin sentido
o movimientos peligrosos. Pero los textos sugieren algo diferente, que estuvieron demasiado cerca de romper el ciclo. Si esto es verdad, entonces la pregunta que realmente importa no es qué ocurrió en el pasado, sino si, esta vez, alguien reconocerá el velo a tiempo para atravesarlo. Hay algo que estos registros dejan claro. Incluso cuando intentan ser vagos, el ciclo no se sostiene solo por el poder de unos pocos, sino por la pasividad de muchos, no por maldad colectiva, sino por agotamiento. Cuando la realidad se vuelve demasiado pesada, las personas prefieren explicaciones simples, aunque sean falsas. Los textos describen la etapa final, antes del giro, como un periodo de normalidad artificial. Todo parece funcional. Las estructuras siguen en pie. La rutina continúa, pero bajo esa superficie, decisiones irreversibles ya han sido tomadas. Es el momento más peligroso, porque nada parece urgente, hasta que ya es demasiado tarde. En documentos raros, se menciona consejos formados a toda prisa, reuniones silenciosas, acuerdos sellados fuera del alcance público, no como conspiración fantasiosa, sino como administración fría de lo inevitable. Cuando el colapso es previsto, deja de ser evitado y pasa a ser gestionado. El detalle perturbador es que estos textos indican que la mayoría nunca percibe el momento exacto de la transición. El cambio no ocurre en un día específico, se expande. Los valores son redefinidos. Los límites se desplazan. Lo que antes sería impensable pasa a ser aceptado como necesario. Aquí es donde la historia oficial suele acelerarse. Grandes eventos se usan como hitos, mientras que el proceso silencioso que los precede es ignorado. Como si el problema hubiera comenzado de repente, cuando en realidad venía siendo preparado durante generaciones. Las narrativas bíblicas menos discutidas hablan exactamente de esto, de la ilusión de seguridad antes de la ruptura, no como castigo sobrenatural, sino como consecuencia directa de elecciones acumuladas, advertencias dadas repetidamente, siempre ignoradas por parecer exageradas, hasta demostrarse tardías. Algunos manuscritos incluso sugieren que el verdadero colapso no es material, sino simbólico, cuando las personas dejan de reconocer lo que es verdadero incluso cuando está frente a ellas. Cuando la confusión se convierte en el estado estándar. En ese punto, reconstruir se vuelve más difícil que destruir. Lo más inquietante es darse cuenta de que estos relatos no terminan en desesperación absoluta. Siempre hay una nota final, casi susurrada, que indica que el ciclo solo se completa cuando todos creen que no hay alternativa. Mientras exista la percepción de elección, el patrón aún puede ser interrumpido. Estos textos no prometen una salvación fácil. No ofrecen héroes grandiosos, ni soluciones rápidas. Solo señalan que, en ciclos anteriores, el cambio nunca vino de las estructuras. Vino de la conciencia en pequeña, en descentralizada, en difícil de controlar. Tal vez por eso esta historia ha sido tan bien escondida. Porque no amenaza solo versiones del pasado. Amenaza la idea de inevitabilidad. Y los sistemas basados en el control no sobreviven cuando las personas perciben que el guión no es inmutable. Ahora, todo converge hacia la pregunta más incómoda de todas. Si las señales siempre estuvieron ahí, y si el ciclo depende de nuestra percepción para cerrarse, entonces, ¿qué sucede cuando alguien finalmente reconoce el punto exacto en el que la historia puede cambiar de dirección? Llegamos al punto que casi nunca se revela, ni siquiera en los registros ocultos, el instante en que la historia deja de ser algo que le sucede a las personas y se convierte en algo que sucede a causa de ellas, no como culpa, sino como consecuencia directa de la percepción o de la ausencia de ella. Los textos más raros afirman que el ciclo no se rompe con una gran revolución visible. Se rompe en el momento en que una porción mínima de la humanidad empieza a ver el patrón mientras aún está en formación. No después de la caída antes, cuando todavía hay elección, pero esa elección parece insignificante para la mayoría.
Por eso estas narrativas insisten tanto en la vigilancia interior, el discernimiento y la memoria, no como virtudes espirituales abstractas, sino como herramientas prácticas de supervivencia histórica. Quien recuerda, reconoce. Quien reconoce, no reacciona automáticamente. Y quien no reacciona, no puede ser conducido con facilidad. En ciclos anteriores, según estos registros, el error fue esperar señales grandiosas. Un evento final, un colapso evidente. Pero el verdadero punto de inflexión siempre fue silencioso. Un ajuste casi imperceptible en la forma en que la realidad es interpretada. Cuando eso ocurre, todo lo demás se reorganiza en torno a esa nueva percepción. Las narrativas bíblicas, cuando se leen desde este prisma, dejan de ser solo relatos antiguos y se convierten en advertencias recurrentes, no sobre el fin del mundo, sino sobre el fin de una forma de ver el mundo. Una advertencia de que la ceguera colectiva precede a cualquier caída estructural. Lo más desconcertante es que estos textos nunca dicen quién debe actuar. Solo dejan claro que no será la mayoría. Nunca lo fue. A los cambios de ciclo no exigen consenso, exigen lucidez. Una lucidez que se propaga lentamente, casi invisible, hasta volverse imposible de contener. Tal vez por eso esta historia fue tratada como prohibida, porque no ofrece consuelo, no señala villanos fáciles, no promete finales felices automáticos, solo revela que el juego siempre se jugó en el campo de la conciencia, y que casi nadie lo percibió a tiempo. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Los propios textos sugieren que el reconocimiento nunca es aleatorio. Algunas ideas solo tienen sentido cuando encuentran al observador adecuado, en el momento exacto del ciclo. Antes de eso, parecen absurdas. Después, parecen demasiado obvias. Esa es la razón por la cual tantas piezas fueron dispersadas a lo largo del tiempo, en diferentes culturas, con lenguajes distintos, pero con la misma estructura esencial, no para convencer a las masas, sino para sobrevivir, hasta que alguien estuviera listo para conectar los puntos. Ahora entiendes por qué esta historia cambia todo lo que crees saber. No porque sustituya una versión oficial por otra, sino porque desplaza la pregunta central. Ya no es ¿qué nos hicieron ellos? Es ¿qué ocurre cuando percibimos dónde estamos realmente en el ciclo? Y si esa percepción es el verdadero detonante que siempre fue temido, entonces, quizá, el mayo eres secreto de la historia no sea lo que fue ocultado, sino el momento exacto en que alguien finalmente ve y ya no puede fingir que no vio. Gracias por mirar. Y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Estoy seguro de que también te van a gustar. Haz clic y mira un video más de nuestro canal.